Quisiera compartir con ustedes una palabra que en el día de ayer estuve ministrando en una consulta estratégica, le llamamos consulta pastoral estratégica, donde alrededor de unos 50 pastores de la provincia de Buenos Aires nos encontramos para hablar de este tiempo que hoy nos toca vivir en Argentina y en el mundo. Por eso, Señor, gracias por la oración de mi hermano recién. Señor, te abrimos el corazón para que tu palabra traiga revelación. Señor, para que se encarne en nuestra vida y transforme. Señor, vaya hasta lo más profundo, ilumine nuestro entendimiento. Señor, nos apasione, nos sacuda, nos dirija hacia todo aquello que vos tenés para nosotros en una hora como esta. Recibimos tu palabra por la fe, con acción de gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Le podemos dar un aplauso al Señor por su palabra? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya, aleluya. Yo no sé si mandé un poquito tarde, ahí si Puro llegó a recibir alguna de las plaquitas, pero la primera declaración que estamos haciendo en este tiempo, una de las primeras declaraciones es los cambios políticos, económicos, tecnológicos y científicos que estamos viviendo en esta época no están separados de la agenda de Dios. Algunos sociólogos, está bien, yo voy a estar sin agua, voy a estar bien, después lo tomo, ahí está, gracias. Algunos sociólogos nos están diciendo que el verdadero siglo XXI está comenzando ahora, está comenzando en este momento, con este cambio de paradigmas, ¿no? En un mundo que es absolutamente vulnerable por situaciones como esta del COVID y ahora las nuevas cepas que ya no sabemos de dónde vienen, si de Sudáfrica, de Brasil, de Inglaterra y de donde puedan llegar a aparecer, y si uno se puede volver a contagiar, no contagiar. Ahora están diciendo que las nuevas cepas están alcanzando a los niños de una manera que antes no alcanzaban, y nos muestra que estamos en un mundo, no en un país ni en una ciudad, en un mundo que es absolutamente vulnerable. Y aún las vacunas que en algunos países se están dando con más asiduidad, que están en mayor cantidad, tienen una duración de 6 a 8 meses. O sea que en 6 a 8 meses los que se puedan llegar a vacunar tienen que volver a vacunarse. Entonces estamos en un mundo que es absolutamente vulnerable. Cuando fue aquel atentado hace años atrás en las Torres Gemelas en Nueva York, esa vulnerabilidad que vino sobre el país más seguro del mundo se solucionó con más controles, más policía, más drones, más seguridad. Pero ahora en esta vulnerabilidad no hay con qué darle, porque se mete con los ricos, con los pobres, con los chinos, con los argentinos, con los rusos, con todos, sin excepción de personas. Así que cuando hay cambios tan fuertes en la vida de una nación, en la vida de una sociedad, en la vida del mundo, este mundo de 7.700 millones de habitantes, tenemos que poner el dedo así a ver de dónde viene el viento y decirle: Señor, ¿cuál es la agenda tuya? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus propósitos en medio de situaciones que nos sacuden, que nos conmueven y nos hacen absolutamente vulnerables? Así que cuando hay cambios, grandes cambios tecnológicos, grandes eventos, grandes inventos y grandes tormentos, grandes eventos, grandes inventos, grandes tormentos, crisis, estas cosas no están separadas, no están enajenadas, no están distanciadas de algo más grande todavía que eso, algo mayor que eso que Dios está queriendo hacer. Que Dios está queriendo hacer primero en mi vida, en nuestras familias, en la iglesia del Señor, en el pueblo, en el cuerpo de Cristo, en una ciudad como Rosario y en la ciudad donde vos estés, en un país y en medio de las naciones. Así que cuando vemos que estos eventos, estos inventos y estos tormentos son cada vez más
masivos, grandes, es porque hay una agenda de Dios que es más grande todavía. Hay un propósito de Dios que comienza conmigo y a través de mí para bendecir a otros. Hay un propósito de Dios para transformar su iglesia, para traer una poda espiritual, un mover de santidad, de purificación, de mayor compromiso, apasionamiento con Jesús. Hay un propósito también de evangelización, hay un propósito misionero, hay algo que todavía no llegamos a ver, pero es mucho más poderoso y más grande que todos los inventos, eventos y tormentos que puedan atravesar nuestro mundo hoy. ¿Amén? Esta es nuestra primera declaración. Hace 55, 76 años aproximadamente, finalizó otro momento muy duro para toda la humanidad, que fue la Segunda Guerra Mundial. De 1939 a 1945, una guerra de 6 años y un día, que aunque no fue pandémica, que atravesó todo el mundo, atravesó gran parte del mundo y trajo impactos políticos y económicos, sociales, culturales en todo el mundo. Esta Segunda Guerra Mundial que dejó más de 70 millones de muertos. Escúchame bien, en 6 años. Y si uno cuenta otras guerras ligadas a la Segunda Guerra Mundial, cosas que pasaron en Japón, algunos dicen hasta 90 millones de muertos. Así que vamos a usar el número más bajito. 70 millones de muertos. Imagínate. Todavía, o sea, en un año de pandemia estamos en cerca de 3 millones de muertos, que yo no tengo el último número, pero creo que está llegando a 3 millones de muertos en un año. Imagínate, en 6, si lo multiplicáramos por 6, daría 18 millones. La Segunda Guerra Mundial se llevó 70 millones de muertos. Más de 10 veces más de toda la gente que está muriendo por el COVID en el mundo. Así que imagínate si esto impactó o no impactó las naciones. Y a partir de allí comenzó otro tipo de guerra, lo que se conoció como la Guerra Fría. La Guerra Fría hasta 1991, especialmente 1947 a 1991. Y era otro tipo de guerra. Era otro tipo de guerra. No era con armas, no era con cañones, no era con aviones, no era con bombardeos. Era una guerra ideológica. Era una guerra más escondida, una guerra más política, más del ajedrez, ¿no? De los agentes secretos, de los espías. Y ahí alguno se acuerda de series como el Superagente 86, ¿no? Max, creo que era el Superagente del recontraespionaje. Y estaban estas dos organizaciones, ¿se acuerdan? Una que era, alguno que haya visto en los canales antiguos, era Caos, que eran todos rusos, imagínate. Y el otro que eran los buenos, que siempre eran los norteamericanos, que era, Caos y Control. Imagínate los nombres. Control eran los buenos y Caos eran los malos. Y la Agente 86 era parte de Control, o sea, el que quería tener todo en orden. Los mensajes, muchos de los superhéroes y de las películas de los buenos del ejército de la guerra surgen especialmente allí después de la Segunda Guerra Mundial, en esa Guerra Fría. Así que en un evento como aquel que trajo tanto dolor, fue tan traumático, vinieron muchos inmigrantes, salieron escapando de la guerra, llegaron a Argentina muchos, con dolor en el alma de haber perdido a sus seres queridos o haber quedado separados, viudos, huérfanos que llegaron aquí, como con dolores otra vez profundos a causa de esa Segunda Guerra Mundial, ni hablar de la Primera Guerra Mundial, pero ahora nos quedamos con la Segunda Gran Guerra, ¿no? Y uno dice, Señor, y en medio de tanto dolor, ¿dónde estaba Dios? ¿Y qué pasó? Y después, ¿dónde estaba la agenda de Dios? Y a veces uno se queda con ese evento histórico o con ese tormento o un gran invento, como ha pasado especialmente en el área tecnológica en estas últimas décadas, y no reparamos en que la agenda de Dios no está separada y aún es mayor que esos eventos, inventos o tormentos.
Y es muy interesante, yo comencé ahí a una pequeñita investigación, no soy ningún experto en investigación, pero pasó algo. Después, mire, imagínense jóvenes europeos, norteamericanos, que fueron a la guerra, descubrieron otras naciones, fue su primer viaje, saliendo, no sé, de su ciudad en Carolina del Norte o donde fuera, y tenían que ir a otras naciones a pelear, a pelear. Descubrieron para ellos un mundo que hasta ese entonces era desconocido. Cuando vuelven, su mirada del mundo había sido afectada, para bien y para mal. O sea, una mirada más amplia, porque ya no era su pueblito, ya no era su ciudad, ya no era solamente su país. Ahora había un mundo que se había abierto y que estaba en guerra. Ahora era un gran tablero de ajedrez. Y en ese contexto de la Guerra Fría comienza otra guerra, una tremenda batalla espiritual. Y el pueblo de Dios comienza a ser inquietado a otro tipo de guerra, a otro tipo de movilización. Y comienzan a surgir históricamente ministerios después del 45, 46, comienzan a surgir iniciativas de Dios con un concepto de guerra, pero diferente. La guerra contra el pecado, contra las tinieblas, contra el no conocimiento de la palabra de Dios, y comienzan a surgir grandes movimientos misioneros y evangelísticos. Y fíjate, en 1948, ¿sabes quién surge allí? Billy Graham, que hace poquitos años falleció. Justo, miren que después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y saben cómo se llamaban sus eventos? Las cruzadas de Billy Graham. Las cruzadas. Era un elemento de guerra, era un elemento de batalla, de misión, ¿no? Cruzadas con Billy Graham. Y no era casualidad, no lo hicieron con una mentalidad, vamos a... No, es porque había quedado ese sentido de militancia, ¿no? Y comienzan las cruzadas con Billy Graham. En 1951, ¿qué surge? Cruzada estudiantil. Campus Crusade, ¿no? Cruzada estudiantil, otra vez. El sentido de, vamos, estamos de cruzada, estamos en guerra. Luego, años más tarde, cuando aparece el recién fallecido, nuestro querido amado Luis Palau, eran las cruzadas con Luis Palau. Cruzada de literatura cristiana. Entonces, Operación Movilización, 1957. Miren qué terminología de guerra, ¿no? Operación. No era algo suavecito, era una operación. Como hay algunas películas, la Operación Pelícano, no me acuerdo, ¿no? Hay estas operaciones secretas, de agentes secretos. Surge también, ¿quién? El hermano Andrés, el contrabandista de Dios. ¿Escuchaste hablar? Lee el libro. Oh, cómo metían Biblias en lugares escondidos en el mundo comunista. ¡Wow! Que era al otro lado. Pero claro, justo ese mundo en el que estaban persiguiendo a los cristianos. Y ahí aparece Haralán Popov, Richard Gumbrand y estos libros, Torturado por Cristo, Torturado por su fe. Y yo conocí a uno de ellos. Me acuerdo, Haralán Popov, un pastor búlgaro. Un día yo era un niño y almorzó en mi casa, ni sé por qué esas razones. Y él contaba, ese hombre diciendo, tuve el privilegio de ser torturado por Cristo. Y me ponían 12 horas por día, él tenía las marcas de las torturas, 12 horas por día, ahí frente a una pared que era con esta pintura fosforescente, blanca, y no podía pestañear durante 12 horas. Y si él pestañeaba, había un guardia ahí que le pegaban los ojos. Y así lo tuvieron por meses y meses y meses. Había un sentido de militancia, ¿no? El refugio secreto con Corrie ten Boom. Hay tantas historias, tanta bibliografía de esa militancia. Todo ahí, en el mundo de la Segunda Guerra, posguerra, después de 1945. Y en ese contexto también surge Juventud con una misión. OM, Cruzada Estudiantil, y hay muchos más. Wycliffe, los traductores de la Biblia, las misiones estudiantiles,
bueno, hay unos cuantos más. Hay una explosión de movimientos evangelísticos. O sea, hablando de la obra misionera transcultural, OM, Operación Movilización, y Jucum nacen con 3 años de diferencia nomás. Nada. 57 una, 1960 el otro. Y uno dice, pero ¿esto cómo fue? ¿Esto cómo fue? Se pusieron de acuerdo todos estos movimientos, el contrabandista de Dios y Campus Crusade también, y Cruzada Estudiantil y Cruzada de Literatura, y todos les pusieron como un nombre así militante, en un nombre así de guerra. Es que era un tiempo de Guerra Fría. Era un tiempo de ver cómo metíamos equipos. Y hay algunas historias de jucumeros presos en Albania que le hicieron un juicio. Y ¡wow! Y eso movía a nuestra gente. Porque justamente cuanto más persecución hubo en la historia de la iglesia, más pureza, más santidad y más sentido de guerra, de militancia. Esta es la causa. Si hay que morir, morimos por Cristo. ¡Wow! Porque todo era sufrido, todo era tan vulnerable. Vos ibas con una Biblia y tratabas de pasar una frontera del bloque comunista y orabas temblando de miedo que no te descubra, y las oraciones, no solamente del hermano Andrés, de un montón de hermanos, también de Jucumero y de tantos otros, era, Señor, cerrale los ojos, cerrale los ojos, cerrale los ojos. Y a muchos, hay muchas historias como Dios les cerraba los ojos a los guardias y tenían la Biblia ahí y no las veían. Pero también hubo historias donde las vieron y terminaron presos por tener un evangelio de Juan. Un evangelio, una porción de la Biblia, del evangelio de Juan, terminaban presos. Y eso, en vez de amilanar, en vez de achicar, de amedrentar al pueblo de Dios, decían, nos metieron preso a uno, vamos a enviar 5. ¡Wow! Los grandes cambios, eventos, inventos, tormentos, no están separados de propósitos mayores que Dios tiene. Amén. Es interesante, hace 4 años, 1917, el 2017, se cumplieron 500 años de la reforma de Lutero. Justo estábamos con Paula, creo que fue en el mismo año, 2017, estábamos allí en Alemania, en la ciudad de Nuremberg, ¿no? Nuremberg creo que era, ¿no? Ahí estábamos. Y justo era el 31 de octubre, el día de la Reforma, el día de la Reforma, el día que Martín Lutero clavó las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Y justo estábamos ministrando allí. Y salimos, después de un tiempo de clase ahí con los jucumeros, salimos a pasear. Estábamos cerca del centro y fuimos con Paula a caminar por el centro, la peatonal, mucho frío. Y Paula me dice en un momento, mira papá, acá tiene que haber de estos danza urbana, ¿no? ¿Cómo me dijiste? Sí, los breakdancers, ¿no? Debe haber, porque hay en todo el mundo. Y digo, Paula, estamos en Alemania. Y bueno, salimos, y primera sorpresa, en medio de la lluvia, estaba comenzando a nevar, una chica joven con su bebé ahí a UPA, se nos acerca y nos entrega un folleto evangelístico, una literatura, el espíritu de la reforma, o sea, de la palabra de Dios. ¿Qué significaba? Estamos hablando 500 años después. Y la verdad que nos impactó porque hacía mucho frío, en plena calle, que una chica joven con su bebé, ¿te acordás? Con su bebé se acercara a nosotros y nos da un folletito evangelístico. Dije, Señor, este es el espíritu de la reforma. Bueno, y seguimos caminando y Paula me dice, tiene que haber algún grupo. Y yo, Paula, por favor. Y de repente vamos por la peatonal y adentro de una galería había un grupito como, no me acuerdo si 7, 8, por ahí, que estaban bailando, haciendo danza urbana, freestyle, ¿no? Break dance. Entonces, Paula me mira como diciendo, ¿viste? ¿No? Como, y yo no me acuerdo, le tuve que dar la razón, obviamente, y ella se acercó. Y en el primer acercamiento, no me acuerdo que yo me quedé un poco a la distancia, ella fue donde estaban, ella lo saludó, no le dieron ni la hora.
en el primer intento. No le dieron ni la hora porque no la conocían, la miraron por ahí. Y entonces ella volvió a intentar. Ustedes saben que Paula es un poco así perseverante, ¿no? Cuando tiene una convicción. Y entonces se acercó y les vuelve a decir, y les dice a ellos, qué buen movimiento. Usó un término de un movimiento, ni me acuerdo cuál era. Viste que no soy tan desmemoriado, dije, dame un movimiento, a ver, un pase, ¿Un qué? ¿Un baby? Freeze. Y no sé si le dijo, qué buen baby freeze. Cuando usó la terminología de ellos, ¡pum!, cambiaron y le invitaron al grupo. Y se pusieron a hacer coreografía, Paula con ellos, y a hablar como si fuera. Se dieron los WhatsApp o los mails entre ellos. Eran amigos en 30 segundos y yo me quedé como un bobo a 10 metros mirando la escena. Digo, Señor, wow. Ahora, ¿saben qué tremendo? Porque esta reforma que comienza en Alemania no fue un evento, algo aislado. En 1465, oh, qué casualidad, en Alemania, un tal Johannes Gutenberg, en Alemania, qué cosa, coincidencia, inventa la imprenta. E imprime, o sea, ya tenía inventada, pero imprime el primer libro, aunque hubo alguna publicación, algunos ensayos, algunos escritos, pero como libro, el primer libro que se imprime, ¿cuál es? La Biblia. La Biblia. ¡Wow! 1465. Ahora, inventar la imprenta en aquel tiempo era como si metieras hoy todo junto. Facebook, WhatsApp, Internet, todo lo que te puedas, Spotify, todo ese paquete junto de tecnología, todo junto era el equivalente a la imprenta. Era lo más revolucionario que te pudieras imaginar. La imprenta. Y oh, qué casualidad que ese gran invento, 61 años más tarde, 61 años, hace 500 años, es como decir hoy un año más tarde, porque los tiempos eran más espaciados, ahora es todo una aceleración constante. Así que solamente en el espacio de 61 años, oh, qué casualidad, en la misma Alemania, mirá que hay países en el mundo, en la misma Alemania, aparece Martín Lutero clavando las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, y por la imprenta toda esa revolución se expande por toda Europa y llega también a nosotros. A nosotros. Todo ese mensaje de la reforma llega a través de el mayor invento de aquel tiempo, porque había un propósito mayor de Dios. Y como para decir, ves que Dios no está desconectado de lo que pasa en la misma Alemania, en un tiempo muy cortito, cuando hubo el mayor invento de aquella era, aparece también la oportunidad para que la palabra de Dios, no solamente las tesis de Lutero, sino la palabra de Dios, la Biblia impresa. ¡Wow! Por eso es importante que en los contextos, en las situaciones que nos tocan vivir, cuanto más grandes, fuertes, intensas sean, digamos, Señor, ¿qué me querés hablar? Primero a mí. ¿Qué querés hacer conmigo en este tiempo? ¿Qué me querés mostrar? Todo el mundo ha llegado a la misma conclusión. Primera conclusión, de los pastores, de los creyentes, de los no creyentes, de los gobernantes, de los empresarios, qué vulnerables somos. Es conclusión de todo. Qué vulnerables somos. En la reunión que teníamos ayer, varios pastores no vinieron y me llamaban, me dejaban mensajes de WhatsApp en el audio, así hablando. Alejandro, no voy a poder llegar. Estoy con saturación así, con el COVID. ¡Wow! Tremendo hombre de Dios. Bueno, aquí en Rosario, lo que nos ha sucedido con nuestro amado pastor Silvestre y tantos otros. Solamente en Latinoamérica, y me estoy quedando corto con los números, chicos, por lo menos
por lo menos de ahí para arriba, no lo sabemos todavía en total, pero un mínimo en Latinoamérica, más de 1.500 pastores murieron por COVID. Y no solamente es el dolor de su esposa, el dolor de sus hijos, de sus seres queridos, es el dolor de 1.500 iglesias que se quedaron sin pastor. Y ahora tiene que decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos? ¿Y ahora cómo es esta cosa? Absolutamente vulnerables, con más preguntas que cualquier otra cosa. Señor, ¿por qué? ¿Y cuál es tu propósito? Y no entiendo, y qué dolor. Así que cuando hay este tipo de situaciones, hay propósitos que son mayores de Dios. Primero, en mi vida, Señor, ¿qué querés hacer conmigo? ¿Qué me querés mostrar de tus caminos, de tu carácter? Áreas que tienen que ser purificadas, santificadas en mi vida, en mi familia, en nuestros ministerios. Señor, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Aún en Jucum, Señor. Y cuando vienen las pruebas, ¿quién es nuestra ancla? Cuando no tenemos dinero, cuando somos criticados o cuando somos rechazados, cuando hay presión de las circunstancias, ¿a dónde miramos? ¿Qué esperamos? ¿Que el Señor me arregle todos los problemas? ¿O le vamos a decir, Señor, aún en medio de la tormenta, aunque no me saques de la tormenta, te pido que conduzcas mi barca, ¿no? Te pido que estés conmigo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. No dice, te voy a solucionar todos los problemas. Te dice, yo estaré con vos. Yo estaré con ustedes, Señor. Quiero en medio de todo esto redescubrir una dimensión de tu presencia en mi vida como nunca antes la tuve. ¡Wow! Aunque lleguen las piedras como pasó con Esteban, ¿se acuerdan? Él vio los cielos abiertos, la gloria de Dios, y lo estaban asesinando. Y no vino un ángel a salvarlo, como fue con otros personajes de la Biblia. Pero la gloria que él veía era tan grande que hasta se dio el lujo de perdonar a sus asesinos. En ese tormento había algo más grande. Así que hay propósito de Dios. Cuanto más grandes, fuertes, intensos son los inventos, son los eventos, o sean los tormentos, hay una agenda de Dios. No te la pierdas. No te la pierdas, Alejandro, no te la pierdas cada uno de nosotros. Lo que Dios quiere hacer conmigo, a través mío, en Rosario, en Argentina, en cada nación. No nos quedemos solamente pensando, mirá cuántos muertos, mirá cuánta gente, mirá el confinamiento, mirá la gente que no usa barbijo, que sí usa barbijo, está bien, son situaciones que tienen su importancia, pero hay algo mucho más trascendente que yo tengo que tengo que poner la mirada. Hay una agenda de Dios. Hay una agenda de Dios. Por eso que los contextos que rodean, las circunstancias que nos rodean, otra vez, vienen con un hilito enganchado que es propósito eterno, propósito celestial. ¡Wow! ¿Quién como el Señor cantábamos? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Señor, revélame más de tu santidad, de tu paternidad, de tu honestidad, de tu misericordia, de tu justicia. Quiero conocerte como nunca antes. Como nunca antes te conocí. Por eso es muy interesante analizar lo que pasa alrededor. Nos dan una pauta. Miren, allí en Lucas 2, yo puse ahí el verso 5b, la segunda parte del verso 5 al verso 7. Miren qué interesante el evento de Dios, el propósito de Dios. Hablando de María, dice, ella se encontraba encinta y mientras estaban allí, que era Belén, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Este es el relato del nacimiento de Jesús. Antes y después de Cristo. Cambió la historia de la humanidad. Así que este es un evento absolutamente espiritual. El Salvador del mundo. Nos fue dado un Salvador. Este relato es el obrar de Dios, el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que pasó esto. Que dio a su único hijo, unigénito, ¿no? Para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. ¡Wow! Este es el meollo, la esencia, el génesis de nuestra salvación, de la eternidad de Jesús, con Jesús.
en nuestros corazones. Pero mire, esto no está fuera de contexto. Miren lo que dice antes. En el verso 1, o sea, antes de este relato, antes justo pegadito del nacimiento de Jesús, miren lo que dice. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea, fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Este era el evento. Ahora, yo digo, entre nosotros, nadie nos escucha, nadie nos ve. Yo leo este pedacito y digo, ¿y a mí qué me importa? O sea, yo lo sacaría de la Biblia, porque no es algo espiritual. A mí me importa lo que viene detrás, que nació Jesús, ¿sí o no? Que no había lugar en el mesón, entonces nació en un pesebre, todo ese relato, pero toda esta previa, que es el contexto, otra vez, miren, Augusto César, ¿no?, decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Era el primer censo. Era el primer censo que se hacía en todo el Imperio Romano. Para que usted se dé una idea, los censos se hacían básicamente para dos cosas. Una, prepararse para la guerra, a ver cuántos soldados tenemos, para saber cuántos están listos para pelear. Y otra era para tributo, para impuesto, a ver dónde podemos recaudar más. ¿No? ¿Cuánta gente hay para que paguen los impuestos? Así que un censo tenía estas dos finalidades. Y este era el primer censo en la potencia número 1 del mundo, el Imperio Romano. Vivían en el Imperio Romano, 2000 años atrás, 65 millones de personas. 2000 años atrás. Así que no era cualquier chiste. Era el primer censo en la historia del Imperio Romano. Y yo, qué casualidad, justo Jesús viene a nacer ahí. ¿Por qué no nació antes? ¿Por qué no nació mucho después? Y justo tienen que ir a Belén porque ahí estaban empadronados donde eran José y María. Y tuvieron que hacer un viaje, se calcula, de 6 días, 110 kilómetros para ir a un lugar a parir donde no tenían lugar. Ahora, si esto hubiera sido fuera de época del censo, había lugar de sobra en los hoteles. Pero justo en medio de ese evento, a Dios se le ocurre nos mandaron al Salvador. ¿Me está siguiendo? Los eventos, tormentos, inventos, no están separados de esa agenda gloriosa de Dios. Así que yo nunca, lo leí un montón de veces, pero nunca me interesó. Levantaron todo el dinero, pero nació Jesús. Pero parece que para Dios era importante que esto estuviera en la Biblia, para darme una idea cuál era el contexto político, social, económico, científico, sanitario de aquel momento. Y no solo eso, sigamos un poquito más. Lucas capítulo 3, la segunda parte. Comenzamos por la segunda y luego vamos a la primera. Dice, en aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan el Bautista, hijo de Zacarías, en el desierto. Y Juan recorría toda la región del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. ¡Wow! Otro mover de Dios poderoso. La palabra de Dios llegó a Juan y él recorría todos los lugares. Vino la palabra en el desierto, toda la región del Jordán, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Esto es el hecho espiritual, la agenda de Dios. ¿Y en qué contexto se da esta agenda de Dios? Vamos antes, el 1 y 2. Y miren lo que dice, justo lo que está pegadito antes. En el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Herodes era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Ituria y Traconite, y Lisanias en Abilene. El sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás. ¿Saben lo que yo digo con esto? ¿Y a mí qué me importa? Esta descripción, ¿qué me agrega a mí? Yo digo, no, a mí que lo importante de este texto es que vino la palabra de Dios a Juan y él recorría predicando el evangelio, pero parece que para Dios esto también era muy importante y nos menciona 7 líderes políticos religiosos en este pedacito. Tiberio César, Poncio Pilato, Herodes, Felipe, Lisanias y Anás y Caifás. Miren
en este chiquitito pedacito de la Biblia, nos nombra 7 líderes políticos religiosos que gobernaban el mundo, lo global y lo local. Y en ese contexto, la palabra de Dios se manifiesta. Ahí podríamos seguir en la próxima plaquita, Hechos capítulo 8, verso 1. Se desata la persecución. Aquel día, otra vez, el escenario, se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y más abajo dice que Saulo de Tarso causaba estragos en medio de la iglesia. O sea, era traumática la persecución. Pero la iglesia fue esparcida por toda la región de Judea y por Samaria. Era lo que Jesús quería y les había dicho en el capítulo 1, tanto en Jerusalén como en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y habían pasado 6 años y todavía la iglesia seguía atornillada en Jerusalén. No nos olvidemos que nosotros somos Juventud con una Misión. Y uno de los pilares fundamentales del llamado de Dios son las naciones. Y yo sigo animando y reanimando a que cada una de nuestras comunidades misioneras tenga intercesión, generosidad y envío por las naciones. Dios nos llamó al lugar donde estamos, Rosario, Iguazú, cada una de las comunidades que tenemos en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo, pero sin olvidarnos que también nuestra responsabilidad, nuestro llamado y nuestra unción son sobre las naciones de la tierra, para ir y para recibir. Gracias a Dios por la bendición de tener finlandeses aquí, de tener brasileros, italianas, ¿qué más tenemos? Canadienses, ¿qué más? Chilena, Puerto Rico, Guatemala. Pero queremos tener también asiáticos, más europeos, más del continente americano, más africanos, más del Pacífico, más que puedan ser recibidos, porque somos un movimiento misionero internacional e interdenominacional. Así que, Señor, aún en esto donde las fronteras están cerradas, queremos prepararnos. Saben, hace muchos años, cuando la Unión Soviética se terminó y comenzó a ser Rusia, se abrió al mundo. Yo entré ahí en Moscú por primera vez. Me miraban 8 veces el pasaporte y la cara así. Y te da miedito, ¿viste? Aparte con todas las historias. A ver, espero no haber traído ningún Nuevo Testamento, a ver si me lo agarran y me meten preso. Todo ahí, ¿viste? Y en medio de la nieve, esto era enero hace 30 años atrás, por ahí, 91 creo que fue. En medio de la nieve se inauguraba el primer McDonald's en Moscú. El primero. En medio de la nieve había 3 cuadras de cola, de fila, esperando para comer una hamburguesa. Yo dije, imagínate, bajo la nieve, no sé cuántos grados bajo cero, la gente desesperada haciendo 3 cuadras para comer una hamburguesa en McDonald's por primera vez. ¿Y sabe lo que descubrí? Yo pensé, ¿cómo hizo McDonald's para estar tan rápido? Apenas se abrió la Unión Soviética, apenas inauguraron en plena avenida Gorky. En centro, en el lugar neurálgico de Moscú, estaba McDonald's. ¿Cómo hicieron para hacerlo tan rápido? ¿Sabe qué me dijeron? McDonald's ya tenía la carpeta preparada, lista. Estaban agazapados hace 10 años. Ya estaban listos, tenían todo listo. Porque ellos sabían que tarde o temprano, en algún momento, la Unión Soviética se iba a abrir. Así que apenas se abrió, ya está. Ya tenían todo el proyecto, tenían el lugar asignado, tenían la gente, tenían el producto, tenían todo escrito en ruso, tenían todo. Estaban listos. Y se metieron. Digo, Señor. Ahora hoy tenemos las fronteras cerradas en muchos lugares. Pero, Señor, tenemos que estar listos para las naciones. Porque aún esto que hoy parece una limitación se puede transformar, se va a transformar en nuestra fortaleza. Y aún por reuniones por Zoom, a través de la tecnología estamos logrando cosas, alcance, comunicación. Ahora estamos, me dicen ahí en Ituzaingó que está comenzando una escuela, un seminario de misiones fronterizas, ¿no? Me dicen, tenemos 90 registrados.
90 personas registradas pagando para tomar el curso. Digo, wow, algo se está gestando, algo se está gestando. La agenda de Dios es más grande que todos los eventos, inventos y tormentos que podamos llegar a vivir. Así que miren, en medio de esa persecución de Hechos 8:1 se desata la mayor movilización misionera de la iglesia y comienzan a llegar donde nunca habían llegado, en medio de una agenda de persecución. Allí en Isaías 6:1 comienza ese pasaje que muchas veces hablamos. En el año del que murió el rey Usías, era un rey muy amado, era un año de luto, de dolor. En el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor. Yo vi al Señor. Y comienza a describir toda la visión, esa revelación gloriosa. Y en esa agenda de Dios, Isaías dice, yo estoy muerto porque soy un hombre que tengo labios impuros y vengo de un pueblo que tiene labios inmundos. Entonces viene el carbón del encendido, toca sus labios, tu culpa, tu pecado es quitado. Y en ese contexto él escucha la voz de Dios diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Quién va a ir por nosotros? Isaías ahora, en medio de ese dolor, del luto, de la muerte de su amado rey, dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¡Wow! La agenda de Dios fue más grande que el dolor de la pérdida de un amado rey, como era el rey Usías. Y si fuéramos a Argentina, uno de los momentos más dolorosos, creo que casi ninguno de ustedes había nacido. En 1982, en medio de una dictadura militar, tuvimos miles de desaparecidos, una hiperinflación. ¿Saben? Hoy estamos hablando que tenemos 40, 45, 50% de inflación en Argentina. En aquel tiempo la inflación era del 400%. 10 veces más, las cosas aumentaban. Así que con una dictadura militar, con miles de desaparecidos, con un montón de hiperinflación y desempleo, y lamentable frutilla ahí del postre, la guerra a las Malvinas. Qué dolor, qué vergüenza, qué quebranto, qué humillación, qué tormento, qué evento doloroso. 1982, guerra a las Malvinas, como corolario de toda esta muerte y desolación. Pero miren qué casualidad, como le dije lo de Martín Lutero, la imprenta y tantas otras cosas. En el mismo año, qué cosa, ¿no? En el mismo año, ni antes ni después, en el mismo año aparece un joven creyente, un nuevo creyente que tenía 3 años de convertido, que solamente tenía 2 sermones evangelísticos, 2, el ciego Bartimeo y el hijo pródigo. Y cuando le invitaron a predicar 3 noches, agarró y partió por la mitad el mensaje del hijo pródigo y lo predicó mitad una noche y mitad la otra porque tenía 2 sermones. Un bajito así que comenzó a decir en medio de los campos abiertos, en medio del barro, oíme bien, Satanás. Carlos Anacondia. Y a través de él y muchos otros, de algo que un fuego que se encendió en el país, se plantaron más de 5.000 iglesias. Fue una explosión en todo el país. Campañas de 30, 40 noches. Martita y yo trabajábamos en esas campañas. Yo era uno de los que estaba a cargo de la carpa de liberación. Y entonces dice, oíme bien, Satán. La gente comenzaba, los camilleros entraban, teníamos que atender en liberación, escúchame bien, entre 120 y 150 personas por noche, durante 40 noches. Nunca nos íbamos antes de las 3, 4 de la madrugada, 3 de la mañana. Nunca. 40 noches seguidas, después era para que te internen. Justo todo comenzó en el mismo año de la guerra a las Malvinas. La agenda de Dios es mayor, más profunda y más poderosa para tu vida, mi vida, nuestra familia, nuestras comunidades, para las naciones. Señor, me quiero sintonizar a la frecuencia del cielo para que hagas en mí, a través mío, en nosotros, en nuestra nación, en nuestra base, todo lo que en el cielo está agendado para hacerse. Amén. Y este COVID-19, voy terminando ya,
trajo, entre otras cosas, como dijimos, un impacto y está trayendo. Porque no sabemos hasta cuándo va a seguir. Ustedes saben que cuando comenzó, se dijo que el año pasado, en el 2020, que todo lo peor iba a terminar para mayo, junio. La Organización Mundial de la Salud comenzó a decir, no sabían nada. Aún los organismos internacionales más calificados quedaron ante el mundo como absolutos ignorantes. Nadie, ningún presidente le acertó. Ningún país. Todo, y el que decía, sí, acá le... 3 meses después, aparecía vulnerables. Los poderosos, los gobernantes, los estadistas, todos quedaron como, y no sabemos. Eso fue la conclusión, no sabemos, hay que ver, vamos viendo sobre la marcha, esta es la conclusión, vamos viendo. Y se trata de tapar los agujeros. Un mundo absolutamente vulnerable, una economía vulnerable. En el trabajo. Dicen que el 80% de las grandes empresas ya no van a volver a sus grandes edificios. Van a quedarse con el homework, el home office, la gente trabajando en casa. El otro día estaba llamando a una compañía aérea, no la voy a mencionar acá porque sale público, a una de las principales compañías aéreas en el mundo internacional. Llamo para un vuelo y me atienden, dice, buenos días, Airlines. Y estamos hablando para hacer una reserva y de repente escucho de fondo. Dice, señor, perdóneme, es mi bebé. Es que lo estoy atendiendo de mi casa. Esto es lo que se viene. Una de las 2 empresas más fuertes del mundo atendiéndome mientras que atendía a su bebé. ¡Wow! Los conceptos laborales comienzan a cambiar. Los conceptos educativos, académicos, las economías del mundo, todo se tiene que repensar de vuelta. Y aún en la iglesia, un pastor me decía, una iglesia muy numerosa, me decía, el 80-90% de todas mis actividades ministeriales las hacíamos desde el templo. Me cerraron el templo y me cerraron la iglesia. Y ahora me di cuenta que yo no entendía lo que era la iglesia. Porque no puede ser que te cierren, porque cerrar el edificio te cierren la iglesia. Entonces quería decir que la iglesia no era el edificio. Y digo, chocolate por la noticia. Ya lo sabíamos acá todos, pero de repente nos bajó la revelación cuando nos cerraron los templos por 8 meses. Y la gente no se pudo congregar. Y cuando se comenzaron a abrir otra vez, algunos pastores me decían, entonces, porque pensamos que la gente iba a tener una desesperación por volver después de 8 meses, de desesperación por congregarse, pusimos 8 cultos el día del domingo y estaban vacíos. La gente no volvió. La que podía volver, pudiendo volver, la mitad no volvió. En Estados Unidos los pastores, ahora cuando estaba allí, los pastores me decían, Alejandro, es un fenómeno lo que pasa acá. La gente hace su vida normal de lunes a sábado, como si nada, y el domingo elige hacer cuarentena. O sea, el domingo no viene a la iglesia. Y algunos que tenían 8 cultos tuvieron que cancelar 3 o 4 cultos y se quedaron con 4 cultos, porque aún pudiendo, la gente no fue. Se quedó ahora más pasiva. Pastores que me decían, perdí a mis líderes principales, no volvieron a congregarse. Pero por otro lado, comenzamos a ver que mucha gente comenzó a convertirse. De los que estaban, se fueron. Y los que no estaban, comenzaron a venir. ¡Qué cosa rara! ¿Y cómo hacemos? Como te decía antes, los pastores fallecidos. Así que en medio de todo de este mundo sacudido, termino con esta última plaquita. Apareció esta expresión con toda la pandemia, no es nueva, pero tomó más relevancia durante la pandemia, la curva ascendente. La curva ascendente de infectados, la curva ascendente de vacunados, la curva ascendente de muertos, se le llamó así. Otra vez, no es nueva la expresión, pero se hizo más famosa con toda la pandemia. Una curva ascendente.
Y una de las cosas que hemos visto en estos años, una curva ascendente, creciente de la iglesia en Argentina. El mismo CONICET, que es un organismo de investigación, que no es religioso, dice que los cristianos evangélicos en Argentina subieron en los últimos 10 años del 9% a más del 15%. Una curva ascendente. Pero ahora también hemos visto que muchos, otra vez, en medio de la pandemia, han aflojado. Ha habido una curva ascendente en el envío de misioneros, y yo puse más o menos, porque comparado con 30 años atrás, hemos tenido una curva ascendente de envío de misioneros, pero es tan poquitito. Hoy tenemos menos de 1.000 misioneros argentinos enviados y mínimo tendríamos que tener 5.000 misioneros enviados. ¿Dónde están los otros 4.000? Mirando la luna, entretenidos, siguiendo otras metas en su vida. Así que ha habido una curva ascendente, pero muy, muy, muy tenue. Y esa es parte de nuestro llamado como Jucum. Ha habido también una curva ascendente en la influencia social, más comedores a través del pueblo de Dios, más escuelas, más ministerios en las cárceles, en los programas de televisión, más profesionales, más universitarios. Ha habido mayor influencia, un crecimiento de la influencia. Ha habido una mayor también, una curva ascendente en la relación de las iglesias con los gobiernos. Hace años atrás, un pastor quería encontrar una cita con el intendente y te daba después de 3 meses una entrevista con el secretario del secretario de un subsecretario. Ahora, especialmente en los tiempos de elecciones, todos los candidatos pasan por de La Quiaca hasta Ushuaia, por todas las iglesias. Algunos hasta levantan la mano haciendo que se entregan a Jesús. Y le preguntaron a un candidato a gobernador, cuando fue a una iglesia evangélica, levantó la mano y le dijeron, ¿usted se hizo protestante? Y él, los políticos son extraordinarios. Y él contestó, bueno, yo soy católico protestante. Quedó bien con todo el mundo. Así que, pero ha habido un crecimiento. Ahora, esto yo le digo especialmente a los pastores, cuidado en esos vínculos ahí medios mezcladitos, ¿no? De sentarnos a la mesa del rey, de ser tan amiguitos, de buscar favores de los gobernantes. Nosotros somos no los que atacamos los gobiernos, somos los que predicamos el evangelio y declaramos la verdad de Dios en medio de las tinieblas a los gobernantes y a cualquier otra persona, llenos del amor del Señor, pero cuidado con el poder evangélico. Algunos de ustedes saben que yo habitualmente, bueno, ahora no en la pandemia, pero 2 veces al año me encuentro con el Papa Francisco, hace muchos años, antes que fuera Papa, y llevando alguna palabra del Señor, y mientras me abran puertas y tenga toda la libertad de predicar todo el Evangelio, nos vamos a seguir metiendo donde podamos predicar toda la palabra de Dios. Pero en un momento, en una de las conversaciones que teníamos allí, hace como 2 años esto fue, él me dijo, Alejandro, ahora imagínese la oficina del Papa, Vaticano, vestido de plata, blanco, el gorrito, ¿no? El blanco, todo, y me dice, Alejandro, ¿te puedo decir algo? Digo, sí, claro. Dice, nosotros los católicos estamos yendo para abajo, y ustedes los evangélicos están creciendo un montón. Ahora que te lo diga el Papa, ¿viste? En el Vaticano te da una cosita, ¿viste? Hasta el Papa se dio cuenta, ¿viste? Vamos bien, ¿viste? Y me dice, y en ese contexto, él me dice, por favor, tengan mucho cuidado, cuídense. Digo, a ver, ¿por qué? No caigan en la misma trampa que nosotros hemos caído hace tanto tiempo atrás y ya no sabemos cómo salir de esa trampa. Es la trampa del poder. Del trampa del poder. Porque tengo un auditorio muy grande, entonces vienen los gobernantes y tengo canal de televisión y tengo esto. En nuestro poder no radica. El poder de una institución evangélica no garantiza transformación espiritual. El poder institucional evangélico no garantiza impacto espiritual. No buscamos el poder de las instituciones cristianas evangélicas, buscamos el poder del Espíritu Santo a través de hombres y mujeres que se meten en todas partes, en la política, en las artes, en las calles, en todos lados, llenos de la presencia de Dios y que contagien con el perfume de Cristo. Amén. Así que, en un tiempo como este, yo quiero ser como esos hijos de Isaacar,
que eran entendidos de los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer. Quiero escuchar al Señor como nunca antes, porque en toda mi vida, en mis 61 años, nunca me tocó vivir un tiempo tan fuerte como este. Nunca. A tus padres tampoco. Nunca. Nunca. Así que esto no es un hecho aislado. Estamos viviendo el tiempo más conmovedor, vulnerable, atravesado, incierto, porque no sabemos qué es lo que viene. Porque ahora la pregunta es, ¿y si viene otra pandemia con otra cosa que no se llame COVID? Ni hablemos de otra cepa, de otro virus. ¿Qué hacemos en el mundo? No tenemos defensas. Nunca vivimos un tiempo como este. Ni vos, ni nosotros, y ni siquiera nuestros abuelos. Después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto en ese sentido es más fuerte porque es más extendido. Ha tocado a todos los 220 países y territorios del mundo. Y donde me ha tocado viajar en este tiempo, a Puerto Rico, Estados Unidos, Venezuela y Brasil, lo que va de este año, es todo lo mismo. Distancia social. O sea, parece que todos tenemos, algunos se cuidan más, otros se cuidan menos. Pero vos ves los anuncios, COVID, 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 COVID. Yo creo que es la palabra más que ha aparecido más, número 1. Entonces, Señor, ¿qué es lo que querés hacer conmigo? Quiero conocerte más. Esta historia se la vas a poder contar a tus hijos, tus nietos, lo que fuera, a los que se van a convertir en los próximos años. ¿Qué querés hacer conmigo? No quiero desperdiciar este tiempo. ¿Qué me querés hablar? ¿Qué me querés enseñar? Señor, es un tiempo para perdonar las ofensas recibidas. Es un tiempo para caminar la otra milla y poner la otra mejilla. Es un tiempo para animarme a predicar a los que nunca me animé a predicarles. Es un tiempo para ser generoso como nunca antes. Es un tiempo para confesar los pecados que tuve en oculto. Es un tiempo que no puedo desperdiciar. Porque justamente el impacto es tan grande en el mundo que, claro, señoras y señores, ladies and gentlemen, la agenda de Dios es mucho más grande. Pongámonos de pie, por favor.